Bueno, pues entonces nosotros vamos a comenzar. Como ven, el tema que traemos hoy pues es el centro espírita y las vacaciones. Y este tema que nosotros pretendemos desarrollar hoy no tiene ninguna intención de marcar directrices para instituciones espíritas ni espiritistas. Es una simple reflexión que traemos de cómo entendemos que podemos armonizar nuestra vida normal como seres humanos, eh, pero que también sabemos que nos hemos comprometido con Jesús, que también sabemos que tenemos el derecho al descanso y a la distracción, pero que también debemos saber cómo los espíritus lo analizan desde el mundo espiritual, que como bien nosotros todos sabemos, las cosas se ven, como dicen, muy diferentes. Este tema pudiera traer algunas polémicas, pero nosotros no deseamos polemizar, no es la intención, y sí analizar, partiendo de que todos nosotros tenemos un libre albedrío que es respetado desde Dios nuestro Padre Creador hasta nuestros guías espirituales, que se limitan a inspirarnos y esclarecernos siempre, enseñándonos el mejor camino que nos facilita la iluminación interior a la luz de la doctrina espírita, evitando los rescates futuros para esos descuidos en que nosotros a veces nos encontramos por la falta del incumplimiento a los compromisos. Nosotros pretendemos analizar estos puntos y desarrollarlos. ¿Qué entendemos por centro espírita? ¿Cómo deben ser las vacaciones de un espiritista que tiene derecho al descanso y a la distracción? ¿Cómo ven los espíritus la interrupción de las actividades en los centros espíritas en días festivos? La colonia Nuestro Hogar nos trae una buena reflexión. ¿Cómo realizaba las vacaciones el codificador Allan Kardec? Tomando como referencia el libro de Herculano Pires, el centro espírita, diremos de una manera muy general algunas ideas que hemos extraído de él, sin entrar en funciones o tareas específicas del centro espírita. Él nos comenta de esta forma: en el desempeño de su función, el centro espírita es por sobre todo un centro de servicio al prójimo, tanto en el plano propiamente humano como en el espiritual. El centro espírita significa, por tanto, una fortaleza espiritual para la gran batalla del restablecimiento de la verdad en la tierra. Debe ser encarado de una manera racional y no mística. Nadie está investido en él de prerrogativas divinas, sino solo de obligaciones humanas. El centro espírita es un instrumento de acción inmediata que actúa de acuerdo con la urgencia de las necesidades. No basta sembrar ideas fraternalistas no basta sembrar ideas fraternalistas entre los hombres. Es necesario concretizarlas en actos personales y sinceros. Sin estudio constante de la doctrina no se puede hacer espiritismo. Por encima de todo y antes que nada, humildad. Porque el espiritismo sin humildad es agua contaminada. Abrimos entonces un paréntesis aquí para recordar que en el libro del Evangelio según el Espiritismo tenemos un capítulo muy interesante, el número 7, Bienaventurados los pobres de espíritus, donde Jesús esclarece que no son los desprovistos de inteligencia, sino los humildes, eso de lo que habla Herculano Pires, siendo para ellos el reino de los cielos y no de los orgullosos, donde nadie podrá ser admitido en él sin la sencillez de corazón y la humildad de espíritu. Sin estudio, sigue diciendo Herculano Pires, sin estudio, los frutos de la humildad no produce amor, sino fingimiento, hipocresía, de manera más o menos merosa, de voz impostada para imitar a los ángeles. La revista Espírita número 7, que está publicando la Federación Espírita Española, pudiéndose descargar gratuitamente en esta web, que espera por nuevos suscriptores para poder mantener su publicación, y es muy barata además, 3 euros por revista, trimestral. Trae un reconocimiento al espiritista barcelonés de Tarrasa, Miguel Vives y Vives, haciendo referencia a su libro Guía Práctica del Espiritista.
en su capítulo ¿Cómo deben ser los centros espíritas?, él nos comenta: los centros espíritas deben ser la cátedra del espíritu de verdad, porque de no tener el espíritu de luz, su cátedra tendrá su influencia el espíritu de error, y desgraciados de aquellos espiritistas que están bajo la influencia del espíritu de las tinieblas, que poco, muy poco, adelantarán en la vía de su progreso. Y más adelante sigo comentando esto. A veces he oído algunos hermanos que han dicho: qué suerte el haber conocido el espiritismo. Y él contesta: yo contesto verdaderamente que es una gran ventaja para emplear el tiempo de nuestra actual existencia. Pero también el haber conocido el espiritismo nos trae aparejados grandes deberes que cumplir. Nosotros no podemos vivir como el común de los demás hombres. Nosotros hemos de combatir nuestros defectos, hemos de adquirir virtudes, hemos de vivir apercibidos, hemos de ser la luz y el ejemplo para que los hombres admiren al Padre y se conviertan y entren en la vía de depuración. Podemos entonces resumir diciendo que al encaminarnos a buscar un centro espírita, deseamos encontrar la fraternidad que une sentimientos elevándonos hacia esferas superiores de equilibrio psíquico y físico, donde todos nos sentimos o nos sintamos hermanos, según la propuesta de Jesús plasmada en la codificación espírita. Espíritas, amados e instruidos. El libro de los espíritus esclarece que en nuestra condición de espíritus inferiores evolucionando hacia la angelitud, necesitamos todavía del descanso del cuerpo para recuperar fuerzas y seguir nuestras tareas diarias, donde el cambio de actividad es un recurso de equilibrio emocional, abriendo nuevos horizontes de trabajo y autoperfeccionamiento, ennobleciéndonos hacia el bien. Pero eso no quiere decir que nuestros compromisos deban ser suspendidos. ¿Por qué entonces esa forma equivocada de separar una cosa de la otra? ¿Por qué si nosotros necesitamos el alimento material para el sustento del cuerpo, dejamos en un segundo plano y casi sin importancia el alimento espiritual? Es que aún nosotros no tenemos la madurez necesaria para comprender los designios del Señor. Me llamó mucho la atención cuando leí el libro del espíritu Manuel Filomeno de Miranda a través de la psicografía de Divaldo Franco en las fronteras de la locura. El capítulo 17, apuntes necesarios. Ahí vamos a observar que hay un ejemplo de cómo los espíritus trabajan, son responsables y no olvidan la enseñanza del Maestro Jesús, pero sobre todo, cómo la viven y la exteriorizan, siendo esta la parte más importante y decisiva del aprendizaje en cualquiera de los planos de la vida. El libro mencionado tiene un tema central importante que las personas desconocen. Todos sabemos lo bien sonado que son los carnavales de Brasil a nivel internacional. ¡Qué espectáculos! ¡Qué belleza! Pero sabemos lo que se esconde detrás de toda esa euforia pasional desmedida, viviendo a tope los días gloriosos de esas festividades, donde se derrocha economía pero se marchita la moral. Voy a hacer uso de las palabras que el mismo Filomeno de Miranda expresó en este libro. Él dice así: el último día del carnaval se presentaba saturado de excesos de toda naturaleza. Se sentía en el aire una psicósfera tóxica de desvarío. El desenfreno adquiría un aspecto sorprendente y los excesos se encontraban en las avenidas y clubes de la ciudad. Era como si todo debiera consumirse inmediatamente, lo que estimulaba a la continua extenuación. En esa fiesta de los cuerpos y de los sentidos físicos, los seres se olvidaban de sus escrúpulos y del pudor, confundiéndose en una línea común de alienación. Pues este libro trae reflexiones importantes que merecen ser meditadas y bien observadas por los espiritistas y los centros espíritas. Porque en esos días de diversión
que también se asignan como vacaciones, ¿cuál es el papel de los centros espíritas y de los espiritistas? ¿Deben cerrar por miedo a la interferencia de los encarnados y desencarnados que pueden perturbar las tareas de la institución y de sus trabajadores? ¿Cómo ven los espíritus la decisión de cerrar las puertas de los centros espíritas por esos días? ¿Cómo evalúan ellos las disculpas de los espiritistas trasladándose a lugares más armonizados, buscando paz interior por dichas festividades? ¿Será eso una buena decisión? Los espíritus desencarnados que se encuentran en un patrón vibratorio diferente, me refiero a los buenos, que no comparten ya los gustos terrenales, parten también de vacaciones o van a realizar sus trabajos de asistencia caritativa a lugares donde supuestamente, y lo coloco entre comillas, serán mejores recibidos sin tantas dificultades. Lucas, en su Evangelio capítulo 10, versículo 3, registró la invitación de Jesús cuando nos dijo: «Id, que os envío como corderos en medio de lobos», como dice Emmanuel en la lección 144 de su libro Viña de Luz. Dice así: para el servicio de tal envergadura, desdoblado en verdaderas batallas espirituales, él necesitaba de cooperadores fieles, bondadosos, prudentes, pero valerosos. Enviaba a los discípulos al centro del conflicto, áspero, no en el gesto de quien remite carneros al matadero, y sí a la tierra del servicio, donde pudiesen sembrar nuevos y sublimados dones espirituales. Entre lobos hambrientos o a través de la ejemplificación en el bien incesante. El capítulo del libro de Manuel Filomeno de Miranda hace referencia a una invitación que él recibió por el hermano Genesio Duarte a participar de una reunión mediúnica en el centro espírita donde trabajó mucho durante su última etapa carnal. Se trataba de una reunión de socorro a los desencarnados dentro del programa que ahí los mantenía en esos días, incluyendo el consuelo para algunas personas afligidas por la pérdida de los familiares queridos que ahora trabajan para esa institución. Manuel Filomeno de Miranda, viendo el contexto del ambiente en que se encontraba la ciudad por esos días festivos, hace la siguiente pregunta: ¿será una reunión mediúnica de tareas habituales o extraordinarias? Y el amigo, sin hacerse de rogar, le respondió así: está surgiendo una corriente en nuestros ámbitos doctrinarios que presentan innovaciones apoyándose en tesis con las que defienden sus puntos de vista, cuya responsabilidad no discutimos, pero con las cuales no concordamos. Algunos afirman la necesidad de cerrar las puertas de las sociedades espíritas en los primeros días del año, bajo el alegato de vacaciones colectivas, palabra que aquí no tiene ningún sentido útil o positivo, ya que el trabajo para nosotros tiene prioridad en el propio concepto del maestro cuando afirma: mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Juan 5:17. Por cierto que el reposo es una necesidad, sigue diciendo él, y es normal que muchos compañeros, por motivos obvios, busquen el fortalecimiento en vacaciones o recreaciones. Siempre habrá, sin embargo, aquellos que permanecen y pueden continuar ayudando, por lo menos en algunas actividades en la casa espírita, la cual debe permanecer ofreciendo asistencia e información, educando almas para la divulgación de los principios y conceptos doctrinarios con vivencia en la caridad. Otro grupo aboga que es imprescindible cerrar la institución espírita en los días de carnaval y de otras fiestas populares por causa de las vibraciones negativas, para evitar perturbaciones de personas alcoholizadas o vándalos que se aprovechan de esas ocasiones para promover desórdenes. Y el amigo comenta tajantemente así: la sociedad espírita que se mantiene en la realización de los postulados que publica tiene estructuras que la defienden tanto de uno como del otro lado de la vida. Cabe a los dirigentes tomar precauciones mediante una mayor vigilancia en tales ocasiones,
que impidan la intromisión de perturbadores o enfermos sin condición para permanecer allí. Y da un consejo estupendo. Escuchen ustedes, prevenirse exageradamente del mal es dudar de la acción del bien. El temor a actuar correctamente constituye ceder el campo a la insania. En esos días, cuando son mayores y más frecuentes los infortunios, los fracasos, los sufrimientos, se debe estar presente en el hogar de la caridad, o sea, en el centro espírita, a fin de poder prestar socorro. Finalmente, en cuanto que las vibraciones son más perniciosas en días de esta naturaleza, no hay la menor duda. La providencia a ser tomada debe organizarse con más fuerza, valor y energías saludables para enfrentar la situación. Y seguidamente comenta la posición en que casi siempre nos mantenemos los espiritistas. ¿Saben ustedes cuál es? Miren eso. Y es verdad, quejarnos casi siempre y hacer reclamo. Y le dijo, un abnegado servidor de la mediunidad se quejó a un dedicado mentor sobre las luchas que venía sufriendo, encontrándose casi sin fuerzas para proseguir. Le comenta las dificultades de los familiares exigentes que lo asediaban, amigos ingratos, conocidos insensibles para con él, fragilidad en la salud, interferencias espirituales negativas. Después de informar todos esos padecimientos, rogó al bienhechor que lo orientase en el procedimiento a seguir. Entonces el bienhechor, consultado, le narró una historia muy bonita que yo les voy a poner a ustedes aquí. Dice así: un ángel ofreció a un pupilo querido que aprendía con él a dar un buen ejemplo y que se encontraba en preparación para venir a la tierra un paraguas. Un tiempo después le donó calzado de goma. Más tarde le ofreció un sombrero y una capa impermeable sin darle mayores explicaciones. De repente comenzó a llover torrencialmente y el candidato a la elevación gritó: «Ángel del bien, está lloviendo, ¿qué hago?». El sabio orientador le respondió sin demora: «Use el material que le di. Ha recibido la luz y el discernimiento del Evangelio, la revelación del espiritismo, el apoyo del mundo espiritual, no como premio a la inutilidad, sino como recurso de alto valor para los momentos difíciles que siempre llegan. Ahora se desata la tempestad, use los tesoros ocultos que ha guardado y no tema, enfrenta las borrascas que maltratan pero que pasan». 3 ejemplos podemos exponer de lo que es responsabilidad y coraje, aunque hay muchísimos, y ustedes saben que hay muchos también. El codificador Allan Kardec trabajó sin pérdida de tiempo, traspasando los límites del descanso en su tarea, siendo advertido por el mundo espiritual sobre el cuidado de su salud. El espiritista de Sacramento, Eurípides Barçanufo, recetó y auxilió hasta momentos antes de expiar de su cuerpo enfermo por la epidemia contagiada llamada gripe española. León Denis, el último día, horas antes de su desencarnación, trabajó incansablemente en esa mañana y le pidió a su secretaria Clara Gumar que revisara el manuscrito de su última obra, El genio céltico. Es que el apóstol del espiritismo, mis amigos, la pluma de oro del espiritismo, que también fue conocido, no quería partir dejando errores que se le pudieran imputar. Así son los verdaderos espíritas, que no se amedrantan ante las situaciones, cumplen y ofrecen lo mejor de sí para presentarse ante Jesús con el deber bien cumplido. Voy a pasar al libro Sexo y Obsesión, también de Manuel Filomeno de Miranda, y en el capítulo 24, Visita Oportuna, hace referencia a una institución espírita que los acogía durante sus trabajos, exponiendo así: llegamos a la querida institución siempre en acción. Estaba sorprendido al verificar que no había horario en que no estuviesen en movimiento trabajadores de varias procedencias espirituales y necesitados de ambos planos de la vida, buscando a la austera entidad que a todos alberga con cariño, misericordia e iluminación de conciencias.
que parecía ser la meta principal a fin de proporcionar la liberación de la ignorancia a todos aquellos que la buscaban. El libro de nuestro hogar ofrece un detalle a tener en cuenta sobre el tema que estamos tratando. Ustedes recordarán que el capítulo 32, Noticias de Veneranda, donde Narcisa le está narrando a Andrés Luis las cualidades de este venerable ministro, que creó los excelentes planos de un parque para los procesos educativos de la colonia, que a excepción del gobernador de esa colonia espiritual, ella tuvo el merecimiento de conocer a Jesús en las esferas resplandecientes, siendo la trabajadora con más horas de trabajo útil, sin interrupción, sin reclamos y sin desmayar, siendo homenajeada con la medalla del mérito al servicio. Pero el detalle que me hace llevar a este capítulo se refiere al gobernador de la colonia, de nuestro hogar, que en su tiempo de descanso viene al salón que ella construyó, diseñado por ella, ¿sí? Casi semanalmente los domingos. Permanece ahí largas horas conferenciando con los ministros de regeneración, conversando con los trabajadores, ofreciendo valiosas gestiones, examinando sus vecindades con el umbral, recibiendo los votos y visitas y reconfortando enfermos convalecientes. Por la noche, cuando puede demorarse, oye música y asiste a espectáculos de arte ejecutados por jóvenes y niños de los centros educativos de la colonia. Ven ustedes entonces qué forma tan elevada, amorosa y grandiosa tiene este gobernador, que vive para el prójimo, pero que también cambia de actividad y se divierte, comparte sin perder el objetivo de su vida, que es el compromiso con Jesús, en cualquier lugar donde se encuentra. Esta actitud es lo mismo que expresa Manuel en su libro Viña de Luz, en la lección 90 titulada De corazón puro, cuando él se expresa así: el amor al que se refiere el Evangelio es la divina disposición de servir con alegría, en la ejecución de la voluntad del Padre en cualquier región donde permanezcamos. Me viene a la mente cuando escuchamos muchas veces amigos espíritas, aquí en este canal y en conferencias, que en sus conferencias dicen así: el espiritista es espírita 24/24, o sea, todo el tiempo. Es que cuando nosotros encontramos a Jesús, amigos, y nos disponemos a seguirle, ya no vivimos más para nosotros. Y el Espíritu Emmanuel nos recuerda en su libro Pan Nuestro, al final de la lección 138, estas palabras: cuando Jesús penetra al corazón de un hombre, lo convierte en testimonio vivo del bien y lo manda a evangelizar a sus hermanos con su propia vida. Y cuando un hombre alcanza a Jesús, no se detiene pura y simplemente en la estación de las palabras brillantes, sino vive de acuerdo con el Maestro, ejemplificando el trabajo y el amor que ilumina la vida, a fin de que la gloria de la cruz no se haga vana. Yo no sé si ustedes en algún momento pensaron, ¿no?, cómo serían las vacaciones del codificador. Yo, por ejemplo, no me había reparado en eso hasta que leí con mucho detenimiento dos preciosos libros, que son estos que voy a presentar: Allan Kardec, El educador y el codificador. Son dos volúmenes preciosos de Zeus Guantuil y Francisco Thyssen. Ahí encontré datos interesantes que merecen nuestra reflexión sobre este tema. Primeramente vamos a señalar que la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, dirigida por Allan Kardec, tenía vacaciones. Pero, ¿cómo eran las vacaciones del codificador? Vamos a ver. Me voy a referir a los viajes espíritas de Allan Kardec durante sus vacaciones en los años 1860, 1861, 1862, 1864, 1866 y 1867. En el año 1860, en el mes de septiembre, al estar de vacaciones en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, Allan Kardec aprovechó la oportunidad para, en el interés del espiritismo, visitar a los espíritas de varias ciudades francesas. En todas recibió una cordial recepción, especialmente en Sens, Mâcon, Lyon,
Sainetine en todas partes verificó con satisfacción que se ocupaban de modo serio de la doctrina espírita al comprender su alcance y sus consecuencias futuras. Pero fue principalmente en Lyon, con numerosos espiritistas de todas las clases, contándose por centenas en la clase obrera, que el misionero se sintió doblemente feliz por ver allí instalado de modo irreversible el espiritismo, y también por la elevada comprensión que tenían de los verdaderos objetivos de la doctrina. Pasando el año 1861, diremos que al tomar también conocimiento por la revista espírita de que la Sociedad Parisiense estaría de vacaciones del 15 de agosto al 1 de octubre, los espiritistas de Lyon y de Burdeos se apresuraron a invitar nuevamente al maestro. Al llegar a Lyon, constata allí el gran progreso del espiritismo, principalmente en la clase obrera. Un año antes existía apenas un centro de reunión, el de Brutus, dirigido por el señor Dillot y por su esposa. Él declara en alto y en un buen tono que en ninguna parte había visto reuniones espíritas más edificantes que las de los obreros de Lyon, en la que respecta al orden, al recogimiento y a la atención que daban a las instrucciones de sus guías espirituales, confirmando aún el interés de ellos por la seriedad de la doctrina, a pesar de ser en su mayoría hombres iletrados y acostumbrados a los trabajos más rudos. Se alegra por el espiritismo, por ver el espiritismo propagarse rápidamente en las clases obreras, junto a las cuales eran patentes los efectos moralizadores y consoladores de la nueva doctrina. Como siempre lo hacía, Allan Kardec aprovecha la oportunidad para dar varias instrucciones concernientes a diferentes aspectos doctrinarios del espiritismo, aconsejando y previniendo aquí y allá. Al concluir su visita, Kardec lee una extensa epístola del espíritu Erasto a los espíritas leoneses, recibida espontáneamente antes de su partida de París. Hubo innumerables testimonios de simpatía para con su persona, rodeándolo de atenciones y cortesías, pero todos los homenajes él los transfería a la doctrina. En Burdeos da varios consejos acerca de la organización de la sociedad, y al terminar ese discurso, Kardec lee un instructivo mensaje que el espíritu Erasto, humilde servidor de Dios, dedicó a los espíritas de Burdeos, mensaje recibido por el médium señor Bienville antes de que el codificador saliera de París. En el año 1862, también al aproximarse las vacaciones de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, los espíritas de Lyon y Burdeos invitaron a Kardec para que volviese a visitarlos, y entonces el codificador agradeció muy conmovido. La invitación de Lyon fue suscrita por 500 firmas. Sin embargo, el maestro solicitó que no le ofrecieran ningún banquete, y esto por varias razones, exponiendo lo siguiente: no quiero que mi visita sea motivo para gastos que podrían impedir la presencia de algunos y privarme del placer de verlos a todos reunidos. Los tiempos son duros, por lo tanto es preciso que no tengáis gastos inútiles. El dinero que se gastaría en el banquete será mejor empleado en ayuda a los que más tarde estén necesitados. Os lo digo con toda sinceridad. El pensamiento de que lo que haríais por mí en esta circunstancia pueda ser una causa de privación para muchos, me quitaría todo el placer de la reunión. No voy a Lyon para hacer alarde ni para recibir homenajes, sino para conversar con vosotros, consolar a los afligidos, dar coraje a los débiles, ayudaros con mis consejos en lo que estuviese a mi alcance, y lo que más agradable podéis ofrecerme es el espectáculo de una buena, franca y sólida reunión. Ese pedido fue igualmente dirigido a los espíritus de Burdeos, y entonces le dijo a ellos: ¿creéis realmente que me sentiré más honrado con una franca y cordial acogida en forma más simple que con una recepción ceremoniosa que no agrada a mi carácter, ni a mis hábitos, ni a mis principios? Lo que el codificador consideró más importante en sus viajes fue la seriedad con que se encaraba el espiritismo, buscando en todas partes su lado filosófico, moral e instructivo.
Yo voy a hacer un paréntesis para recordar que el día 3 de enero, aquí en el canal, tuvimos una conferencia que nuestro amigo y director del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, Carlos Competti, realizó, titulada Educación Espírita en el contexto de la sociedad actual. Y recuerdo que él enfatizó mucho y amplió mucho, esclareció divinamente sobre la educación de la familia a la luz de la doctrina espírita y cómo se comportaban los hijos de los padres espíritas. Y el codificador en este año, en este viaje de vacaciones, él también percibió lo siguiente sobre las familias espíritas y los hijos. Dice así: al haber estado en casas de diferentes familias, notó que los niños educados según los principios espíritas eran dóciles, tiernos y responsables en los estudios, lo que sin embargo no los privaba de una natural alegría y de la jovialidad de la edad. Concluyó diciendo sobre este viaje que la reunión general más importante tuvo lugar en Lyon con la participación de más de 600 delegados en diferentes grupos. El viaje espírita en 1862 es el título de un precioso libro que registra informaciones importantes que merecen conocerse. Ahí nosotros vamos a encontrar el discurso principal de las grandes reuniones de Lyon y de Burdeos y algunas otras ciudades y las instrucciones especiales ofrecidas por el codificador, conforme a las circunstancias y a grupos particulares. Este viaje fue el más largo de Kardec, visitando más de 20 ciudades, incluidas Lyon y Burdeos, en un recorrido de 693 leguas terrestres. Para que nosotros lo comprendamos mejor, esto totaliza solamente en este viaje 3.862 kilómetros recorridos, en una época en que los medios de locomoción eran completamente precarios, básicamente compuestos por carruajes, diligencias y los primeros ferrocarriles. Con una duración de 7 semanas, Kardec asistió a más de 50 reuniones, reuniendo episodios, intereses para el espiritismo, haciendo consideraciones acerca de lo que pudo observar y escuchar. Confirmó personalmente el gran progreso de la doctrina en todos los lugares por donde pasó. Yo voy a mostrarles rápidamente, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Visualmente el mapa del viaje de Kardec. Ahí están más de 20 ciudades. Ese fue el recorrido que el codificador realizó durante sus vacaciones en todos los centros espíritas. Voy a pasar al año 1864, donde realiza un viaje a Bélgica. Cediendo a insistentes solicitudes, visitó en septiembre de 1864, durante las vacaciones de la Sociedad Espírita de París, a los espíritas de Burdeos, de Bruselas y de Amberes, en Bélgica, y según él trajo la más favorable impresión del desarrollo de la doctrina en ese país. Al comenzar el viaje en Bélgica, la Sociedad Espírita de Bruselas decidió fundar un cuarto con cunas en la guardería infantil José Tonode. El maestro de Lyon declaró que se sintió más honrado con esa obra de beneficencia creada en memoria de su visita que con las más brillantes recepciones que no son provechosas para nadie y que no dejan ningún trazo útil. En Amberes, el codificador pronunció un discurso que intituló El espiritismo es una ciencia positiva. Para que nosotros comprendamos el sentido de los viajes de Kardec en tiempos de vacaciones, veamos lo que él dijo. Si los viajes que hago de tiempo en tiempo a los centros espíritas solamente tuviese como resultado una satisfacción personal, yo los consideraría inútiles y habría de abstenerme en realizarlos. Pero los viajes, además de contribuir para fortalecer los lazos de fraternidad entre los adeptos, también tienen la ventaja de proporcionar temas de observación y de estudio que nunca son perdidos para la doctrina. Entonces está claro que todos los viajes del codificador siempre eran en base de estudio, a la observación y a trabajar para la doctrina espírita. Y para que aprendamos un poco más de la postura de humildad que el codificador tenía, porque es también un ejemplo para nosotros,
Él dijo así que en esos viajes, de modo alguno, él iba a predicar a los incrédulos. Nunca convocaba al público para catequizarlo. En una palabra, no hacía prédica. Solamente comparezco, dice él, a las reuniones de adeptos donde mis consejos son deseados y pueden ser útiles. Los doy voluntariamente a los que creen necesitados. Me abstengo con los que piensan que son bastante esclarecidos para prescindir de los mismos. Solo me dirijo a los hombres de buena voluntad. Y este es el mapa del recorrido que él hace, 350 kilómetros. Vamos a pasar al año 1865, cuando el codificador no realiza viajes durante las vacaciones de la Sociedad de París, pero al reanudarse las actividades de la sociedad, en un discurso fechado el 6 de octubre de 1865, entrando en varias consideraciones de orden doctrinario, él comenta lo siguiente: señores, antes de la reanudación de nuestras actividades he aprendido muchas cosas, porque no creáis que durante esta interrupción a nuestros trabajos comunes yo me haya dedicado al dulce farniente. Ahí está lo que quiere decir farniente. De esta vez no he ido, es cierto, a visitar centros espíritas, pero no por esto he visto u observado menos. Al contrario, he trabajado realmente mucho. Pasando al siguiente año, 1866, perdón. De este año vamos a resaltar las advertencias sobre el cuidado de la salud que Allan Kardec recibe del mundo espiritual, que constantemente vela por él durante su viaje de vacaciones. Por ocasión de esas vacaciones también de la sociedad, el codificador realiza un viaje y fue enviado una comunicación recibida en París el 1 de septiembre y firmada por la viuda de Foulon, uno de los protectores invisibles, dándole el siguiente consejo: amigo mío, mientras podéis hacerlo reposar vuestro espíritu y vuestro cerebro fatigados por el trabajo, reunid fuerzas materiales porque luego tendréis que donaros aún más. Como ya os han dicho, no estaréis solo para llevar el fardo. Ayudantes serios han de aparecer cuando llegue su debido tiempo. Por lo tanto, escuchad los consejos del buen doctor de Meure y evitad toda fatiga inútil o prematura. Los demás estaremos aquí para aconsejaros y advertiros. Marchad con paso firme y seguro, como lo habéis hecho hasta ahora, sin inquietaros con lo que se dice a diestro y siniestro, siguiendo la inspiración de vuestros guías y de vuestra razón, y así no correréis el riesgo de que el carro del espiritismo salga de su senda. Y esta señora de Foulon, esta viuda de Foulon, fue un matrimonio que eran amigos íntimos de Kardec y de su esposa María Baudet. Y ella fue una señora que pasó mucho trabajo, ¿no? Y en esta última encarnación quedó pues sin visión. Y el matrimonio Kardec le ayudó económicamente. Y después ella se ha convertido en una protectora del codificador. En el año ya 1867, vamos a decir que hay un acontecimiento de este año que vamos a mencionar y que todos nosotros conocemos y quedó registrado en la historia del espiritismo, que incluye también a otro gran espiritista que merece todo nuestro cariño, respeto y admiración, que es el encuentro de León Denis con Allan Kardec. Por esta ocasión del Pentecostés, el codificador estuvo en un banquete realizado por la Sociedad Espírita de Burdeos, para la cual había sido incesantemente invitado. Más que un banquete, era un ágape de confraternización donde participaron espiritistas de varias ciudades. Todas las clases sociales se entrelazaban en una comunión de sufrimientos. Kardec asistió a 2 sesiones en la referida sociedad, una consagrada al tratamiento de enfermos y la otra dedicada a los estudios filosóficos, quedando muy satisfecho con los buenos resultados obtenidos. Al ser limitado el tiempo por las obligaciones en París,
a su regreso y estando de paso en su camino, hace una visita rápida a las ciudades de Tours y de Orleans. Fue allí, en Tours, donde León Denis conoció al codificador, y ahí se reunieron 300 seguidores del espiritismo y quedó registrada para la historia la única conferencia que el codificador realizó bajo las estrellas con el tema de la obsesión. Para que no olvidemos que los espiritistas todos estamos invitados al testimonio de una manera u otra. Kardec registró de este corto viaje una impresión interesante. Él dijo así, que observó la disminución gradual y casi general de las prevenciones contra las ideas espiritistas y sus adeptos, agregando las localidades como Illiers, en el departamento de Eure y Loira, en que se incitan a los truanes a perseguir a los espiritistas a pedradas, son excepciones cada vez más raras. Bueno, está claro que hoy los espiritistas no recibimos pedradas. Bueno, yo de momento no me he enterado de eso, ¿no? Pero todos estamos invitados a testimoniar de diferentes formas. No existen espiritistas sin testimonios, pues son estas las vivencias de los fieles seguidores de Jesús, para no olvidarnos de que Él es el camino, la verdad y la vida. Para terminar con estos viajes de codificador, y ya irnos encaminando para el cierre, yo voy a decir que todos, voy a enfatizar algo sobre este viaje. Dice, los gastos de viaje, que son todos necesarios a nuestras labores relacionadas con el espiritismo, son extraídos de nuestros recursos personales y de nuestras propias economías, añadiéndose el producto de nuestras obras, sin lo cual no sería imposible enfrentar todos los costos que son para nosotros la consecuencia de la obra que hemos emprendido. Digo esto sin vanidad, únicamente en aras de la verdad y para la edificación de aquellos que imaginan que estamos atesorando. Como conclusión, nosotros nos resta decir que no debemos de agobiarnos en las decisiones a tomar en las vacaciones, si voy de vacaciones o si no voy de vacaciones, qué debo de hacer o qué no debo de hacer. Pero sí nos corresponde meditarlas bien para sacar el mejor provecho a esta oportunidad que se nos da de la reencarnación. Somos espíritus inmortales creciendo constantemente, madurando, equivocándonos, cayendo, volviendo a erguirnos, para volver a caer cuantas veces sea necesaria, hasta aprender la lección con la fe razonada que nos proporciona la doctrina espírita. Fe inquebrantable que anima nuestro corazón, aprendiendo a seguir a quienes ya van por delante y conquistaron el camino iluminado que nos espera a todos. Deseo por último, y para terminar, referirme a este mensaje del espíritu de Juana de Ángeles a través de la psicografía de Divaldo Franco en su libro El hombre integral, capítulo 6, madurez psicológica, una invitación a nuestro comportamiento. Aquel que se devora en la contemplación de lo que debe hacer, pero que no se anima a realizarlo, pierde una excelente oportunidad de revelarse desarrollando las capacidades adormecidas que le pueden brindar seguridad y realización interior. Pues hasta aquí nuestra exposición y gracias a todos y mucha paz.